Buenos días, bienvenidos a nuestra conexión vital. Hoy conexión vital especial en el Viernes Santo. En el viernes todavía no, princesita, cuando ya esté grabando, gracias. Vamos a hacer la conexión de las personas, conexión cuando las personas, para poder conectar a las personas que no tienen Facebook, pero que a través del WhatsApp se van a ir conectando poco a poco. Espero que estén allí bien juiciosos, bien listos para la palabra de hoy. Ya mi mamá juiciosa me llamó bien temprano para hacerle la transmisión para compartirle el enlace. Entonces ya estamos compartiendo el enlace aquí para las personas que nos puedan ver en WhatsApp. Y también voy a compartirle a Blanquita, porque ella no se puede conectar por WhatsApp, a través del mensaje de texto, que también nos funciona de esa forma y es una bendición. Y creo que ya estamos listos para comenzar esta conexión vital especial de día de Viernes Santo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a tener ese tiempo de oración. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos regalas, por este día, Señor Jesús. Gracias por este día, Señor, que tú nos das y que tú permites que nos acercamos a ti, Señor, para escuchar de tu preciosa palabra, para escuchar de ti, Señor. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu protección. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de paz, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, conmemorar este día en el cual tú nos reconciliaste contigo mismo. Hoy te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Y hoy estamos en una transmisión especial de Viernes Santo, en donde vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en estos 3 días. Bueno, o más bien conmemoramos lo que ocurrió en estos 3 días, porque la fecha exacta no coincide de acuerdo al calendario lunar que nosotros tenemos. Pero conmemoramos en estos días lo que ocurrió. Lo que ocurrió el viernes, el sábado y posteriormente el domingo, precedida de una serie de eventos que realmente es toda una semana donde el Señor nos habla muchas cosas o estableció muchas cosas para lo que venía para nuestras vidas. Y yo quiero que ustedes allí tengan presente lo siguiente: el fin de semana, o lo que se conmemora este fin de semana, es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios. Tal vez el Señor y Dios mismo en sí es la persona, entre comillas, más incomprendida por la misma humanidad, por la misma creación, en donde el ser humano se toma la libertad de ponerlo en un juicio y cuestionar su amor. Pero no se dan cuenta que el acto de amor más grande, Él lo manifestó al ser humano allí en la cruz. Y hoy vamos a estar paseando un poco a través de la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a estar al final, yo le voy a invitar a que cantemos una canción, simplemente es que cantemos una canción que conmemora lo que ocurrió allá en la cruz. Le doy la bienvenida a todos. Antes de que se me olvide, saludo al señor Néstor Ulloa, que me dice: ay, usted no me saluda. A mi suegrito, para ti, un abrazo ahí. Saluda a todos los que se están conectando. Ya mi esposita ahí les está respondiendo. Hoy estoy libre de celulares, libre de conexiones. Simplemente me voy a concentrar a compartirles lo que hoy el Espíritu Santo ha colocado en el corazón que nosotros sepamos. Y yo te voy a pedir el favor que ayer veíamos que la mente, una de las capacidades de la mente es la capacidad de imaginar y la capacidad de pensar. Y nosotros hemos recibido, la Biblia dice que hemos recibido la mente de Cristo. Yo te voy a pedir el favor allí, que donde tú estás, en la comodidad de tu casa, ¿cierto? Porque gracias a Dios el avivamiento ha empezado en los hogares, en los lugares donde es el núcleo de la familia. Ahí está empezando el avivamiento entre familias. Y allí tú permitas imaginarte todo lo que estamos hablando acá, todo lo que vamos a hablar hoy. Permite que el Espíritu Santo te lo muestre a través de la imaginación. Dios nos dio la imaginación no está en contra de la palabra de Dios, al contrario, debemos poner nuestra imaginación y nuestros pensamientos al servicio de Dios y de su palabra. Y vamos a recordar, yo quiero que nos transportemos a ese momento de la tentación, en donde Jesús
fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que él fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él, porque ese va a ser el marco donde vamos a arrancar todo lo que vamos a hablar hoy y va a ser solo un punto de inicio, no me voy a quedar ahí, sino va a ser solo un punto de inicio, en donde Jesús fue bautizado e inmediatamente después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, capacitado por Dios para cumplir su ministerio de 3 años y medio, ¿cierto? Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto para templarlo. Siempre Dios nos lleva a un lugar para cuando nos llama, para que nosotros seamos pulidos en el carácter o afirmados en nuestro carácter antes de salir. Y es en ese momento donde las pruebas, las circunstancias, las situaciones nos templan, nos afirman que el diablo quiere meter su mano siempre para tratar de dañar los planes de Dios. Y vemos que ahí, después de haber pasado ese episodio de la tentación en donde el diablo le hace 3 proposiciones a Jesús, ¿cierto? De cortar el plan de Dios, como se dice, de abortar el plan de Dios, de desecharlo, de romper la paternidad con Dios, no tuvo éxito. Y el reino de Satanás, él sabía en ese momento que estaba siendo destruido y él sabía que Jesús debía morir. O sea, en ese momento que sabe que Jesús no cede a sus tentaciones, empieza a orquestar un plan para matar a Jesús. De hecho, lo que el diablo no sabía era que Jesús había nacido para morir. Y el engaño del diablo desde el principio de robar la creación al Padre había surtido efecto con Adán y Eva, pero esta vez con Cristo no había surtido efecto. Y quiero que nos remontemos a lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 6. Y yo le voy a recomendar que se lea todo el capítulo 3, ahí está todo escrito. Y vamos a leer simplemente el fragmento en donde el diablo a través de la serpiente le habla a la mujer, sostienen un diálogo. Ahora, dése cuenta que en ese tiempo la capacidad del hombre y de los animales antes de esa caída tenían la capacidad de comunicarse. Génesis capítulo 3 versículos 4 al 6 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fíjense que aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es algo que Dios no le oculta al hombre, que está allí presente, pero por establecimiento de Dios le dice: no lo comas. Porque Dios sabía que el hombre no podía gobernarse a sí mismo. El único que puede tener el conocimiento del bien y del mal es aquel que es bueno en esencia. Porque esa bondad lo que le va a ayudar, lo que va a permitir, esa bondad en esencia que él es que no sea injusto ni que sea tendiente hacia el mal. Pero el hombre no estaba en esa capacidad. Sin embargo, vemos cómo la mujer ve el árbol codiciable a sus ojos, toma del fruto y come. Porque ella, como decía la serpiente, cayó en la tentación de querer ser como Dios, querer gobernar su propia vida, querer gobernar y que nadie nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso hace parte, es el punto principal de la naturaleza caída del ser humano, en donde sacamos en ese momento, hubo una ruptura con Dios, hubo un divorcio con Dios, hubo un darle la espalda a Dios y decir: yo no quiero que tú seas mi Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Y es en ese momento donde dice que espiritualmente, escúcheme muy bien, el hombre y la mujer espiritualmente murieron. Y yo explicaba que morir es ser separado de Dios. En su espíritu ya no estaba la presencia de Dios, ellos rompen. Por eso posteriormente cuando Dios llega y dice: Adán, ¿dónde estás? Es en el primer momento en que hay una ruptura, ya la comunión con Dios se rompe, la paternidad de Dios es quebrada por el acto de transgresión del hombre, y a consecuencia de ese acto, de ese pecado, viene ese pecado a ser engendrado en toda la humanidad. Porque Adán pecó y de ahí en adelante, como ellos viven en pecado, separados de Dios, alejados de los propósitos de Dios, todo lo que engendren de ahí en adelante está separado de los propósitos de Dios. Y Satanás había logrado su objetivo.
Porque sabiendo que el ser humano cuando está separado de Dios, Él puede gobernar sobre él, empieza a gobernar sobre el ser humano. Y toda la autoridad y todo lo que Dios le delegó, el señorío de toda la tierra, pues Satanás se aprovechó y los embaucó, los engañó. Y ahora Él es el que gobierna al hombre. Él es el que le da su naturaleza ahora de identidad. Por eso es que el hombre ahora destruye, es egoísta, no cuida, se revela, es rebelde. El ser humano en general es así. Su naturaleza empezó a ser la misma naturaleza del diablo. Y Dios lo sabía. Y ahorita Satanás no quería que a través de la incursión de Jesús en la tierra, pues viniera a romperse su reinado, y por eso intentó tentar a Jesús. Y como no lo pudo tentar y robarlo de la misma forma que lo hizo con Adán y Eva, pues empezó un plan de muerte. Sin embargo, aunque ese plan de engaño no le funcionó con Jesús, él empleó ese plan de engaño a través de los líderes religiosos de la época para que exigieran la muerte de Jesús. Utilizó a Judas para lograr la traición. Así como había utilizado a la serpiente en el huerto del Edén, utilizó a Judas para lograr esa traición y ese engaño. Y Lucas capítulo 22, versículos 47 al 48. Lucas capítulo 22, versículos o versos 47 al 48. Dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Está hablando de Jesús. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Él se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y era un término que Jesús en el Evangelio según San Lucas se utiliza mucho, el Hijo del Hombre, para manifestar o para referirse a Jesús de sí mismo al Hijo de Dios encarnado en un ser humano, ¿cierto? Por eso se llama el Hijo del Hombre. Ustedes acaban de escuchar allá como mi perrita dijo amén, amén, ¿cierto? Ahora miren lo siguiente, ya le están envolviendo la cabeza en una cobija. Miren esto, Jesús fue traicionado, Jesús fue entregado, Jesús fue engañado en el sentido en que los que estaban alrededor de él le tendieron una trampa. Pero quiero decirle algo, parecía ser un engaño, pero Jesús sabía exactamente todo lo que iba a pasar, porque él tenía comunión con el Padre, y el Padre a través del Espíritu Santo le revelaba todas las cosas. De hecho, le revelaba el corazón de los que están cercanos. Y yo quiero decirte que Dios conoce tu corazón. No importa lo que pienses, no importa lo que hayas hecho, Dios conoce exactamente lo que tú piensas. Para él no es oculto, para él no era oculto el corazón de Judas, que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar. De hecho, un día antes, en la cena, ¿cierto? La Santa Cena que vamos a celebrar el domingo como una conmemoración acerca de este evento y de que Jesús vuelve, le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque él sabía lo que había en ese corazón. Entonces, Jesús, al ser entregado, al ser capturado por los judíos, ¿cierto? Por la élite judía en ese momento, de todos los que gobernaban en este tiempo, él fue llevado a juicio y fue traicionado, fue golpeado y hasta llegar a ser crucificado. Y Satanás odiaba tanto a Jesús que no solo quería verlo muerto, sino que quería que fuera atormentado, porque él creía que de esta forma iba a tener el total control y completo control sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. Déjeme decirle que el plan, entre comillas, viéndolo desde una perspectiva de sabiduría humana, parece perfecto. Porque si bien el creador de la vida toma cuerpo y está aquí en la debilidad de ser hombre, y si yo lo mato, pues tomo control sobre todo lo que es de él. Parece perfecto, pero él no vio algo venir que les voy a decir más adelante, porque junto con Satanás estaban todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus malignos de Satanás, que vinieron a ese momento de la captura de Jesús, vinieron a burlarse de él, vinieron a agredirlo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Lucas capítulo 22, continuamos leyendo en los versículos 63 y 65, dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban.
y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas injuriándole. En el Evangelio según San Mateo de este mismo pasaje dice, y le escupían. Ahora, utiliza la imaginación en este momento. Jesús está allí. Están los soldados y empiezan a golpearlo de una manera despiadada. Empiezan a golpearlo, a enviarle insultos, a escupirle la cara al Creador de la vida, al amor de Dios encarnado en un hombre. ¿Sí lo puedes ver? Yo espero que lo puedas ver y que veas toda esa ira, toda esa rabia. Ahora, ¿qué le había hecho Jesús a todos estos hombres? No eran los hombres, era lo que estaba influenciando detrás de ellos, la ira, el enojo, la rabia, el odio que los demonios tienen hacia Jesús y lo que Él representa, manifestado a través de los hombres. Y yo les decía algunos días, Dios obra, Él obra a través de hombres. Él no quebranta su voluntad para obrar a través de ellos. Y Dios utiliza hombres, obra a través de ellos para expandir su amor, su gracia, su palabra, su perdón, su reconciliación. Y también el diablo usa personas, porque el diablo sí los usa. Los lleva a puntos de odio, de rabia, de ira, de cosas incontenibles. Ahora, el hombre no es que sea inocente, el hombre permite o no permite. Y en este caso, estos hombres se estaban dejando usar por el diablo para golpear al Creador de la vida, para golpear a aquel que nos hizo. Porque dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Juan capítulo 19, versículos 17 y 18, dicen, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Yo le recomiendo que en este tiempo, para entender qué fue lo que pasó durante este periodo de tiempo, usted vea la película La Pasión de Cristo, hecha por Mel Gibson, donde se acerca mucho a lo que está ocurriendo y está basado en uno de los evangelios. Salvo le han añadido algunas pequeñas cosas que, bueno, después les comento de qué se trata, pero en general, cuando usted la vea, céntrese en Jesús, no se centre en nadie más, céntrese en Él, porque Él es el que trajo la vida y la salvación al mundo, y usted va a poder ver el castigo atroz, de una manera visual, el castigo atroz que hicieron en contra de Él. Y usted va a poder ver toda la acción del maligno detrás de todo esto. Mire, pero en este momento que está haciendo todo esto, el engañador de engañadores, Satanás, el que creía que se iba a salir con la suya, lo que estaba era fabricando su propia derrota. Y quiero decirle esto, escúcheme muy bien, a los ojos de Dios, la humildad vence siempre al orgullo. Siempre. La humildad va a vencer al orgullo. A los ojos de Dios. Porque en el orgullo Satanás estaba jactando de todo lo que estaba haciendo. Estaba usando a los hombres. Le tendieron una trampa a Jesús. Pero Jesús dice, Él enmudeció delante de esos trasquiladores. Aleluya, como cordero fue llevado al matadero. Porque Él sabía lo que estaba conquistando. Él sabía que era lo que el Padre quería. El Padre amado permite un pequeño sufrimiento para una gloria eterna. Pero el orgulloso siempre dice, gané. El orgulloso cuando grita más que los demás, dice, gané. El orgulloso cuando trata mal a los demás, dice, yo gané. Cuando golpea a los demás, dice, yo gané. Pero ante los ojos de Dios, el humilde siempre va a vencer al orgulloso. En su odio ciego no se dio cuenta que acaba de causar la muerte de la persona que por muerte, sepultura y resurrección siguiente que iba a ocurrir, lo derrotaría para siempre y redimiría o compraría de vuelta a la humanidad y iba a quitar las consecuencias del pecado, y el pecado lo iba a arrancar del corazón del hombre a través de ese acto de abnegación y de amor. Ahora, yo quiero decirte algo, no es sufrir por sufrir, es que Dios sabe a quién le ha dado la fortaleza para pasar por situaciones y circunstancias, y más cuando hay un propósito detrás.
Escuché alguna vez un meme que decía, bueno, a los soldados más valientes Dios lo pone en las guerras más difíciles. Y dice otro, dice, uy sí, pero el Señor pensó que yo era Rambo, ¿cierto? Por las situaciones que estaba atravesando. Pero yo te quiero decir algo. Dice la Biblia que nunca va a llegar a tu vida una situación o circunstancia más grande de la que tú puedas soportar, de la que Dios te dé las fuerzas para sostener, porque juntamente con la prueba, Él va a dar la salida. Y yo quiero decirte algo. Jesús cargó todas estas cosas porque estaba cargando los pecados. Escúchame muy bien, estaba cargando tus pecados y mis pecados. Lo que Jesús vivió era lo que tú y yo merecíamos. Lo que la humanidad merece por haberle dado la espalda a Dios, lo que la humanidad merece por estar destruyendo el planeta, lo que la humanidad merece por traicionarse los unos a los otros, por encenderse en pasiones vergonzosas, por ver cómo cada vez atentan más contra el templo que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo, de dañarlo, de mutilarlo, de hacer una serie de cosas aberrantes con el cuerpo y de pervertir las leyes de Dios. Eso lo merecíamos tú y yo. Pero Jesús, en ese acto, hace más de 2000 años, empieza a pagar lo que tú y yo deberíamos pagar. Entonces, quiero lanzar aquí una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Porque hoy vamos a ver acerca de la cruz. Mañana vamos a hablar de la sepultura, qué pasó en ese tiempo de sepultura, y el domingo vamos a hablar acerca de la resurrección. Hoy nos vamos a centrar en la cruz. Hoy es el viernes donde se conmemora la crucifixión de Cristo. Y déjame decirte algo, la Biblia dice que Él fue crucificado más o menos, según los cálculos y lo que la Biblia nos dice que Él fue crucificado a la 3:00 hora de la primera vigilia de la mañana, eso es a las 9 de la mañana. Vemos como a las 12 del mediodía empiezan a cubrir tinieblas el cielo. En ese momento Jesús tuvo su muerte espiritual, mañana lo voy a explicar, y como de las 12 a las 3 de la tarde se empieza a establecer esa muerte física, porque Jesús murió 2 veces en la cruz. Tuvo muerte espiritual y tuvo muerte física. Así como Adán y Eva en el huerto del Edén, su primera muerte fue espiritual y después fue una muerte física, lo mismo Jesús experimentó por el pecado, esa muerte espiritual y después su muerte física. Y allí en la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados, nuestras dolencias y enfermedades al lugar de los tormentos. Él pagó literalmente, cargó sobre sí el pecado. Y para eso el Espíritu Santo me guiaba. O más bien yo decía, Señor, ¿cómo lo graficamos? Y el capítulo 53 de Isaías nos menciona muy bien esto. Y voy a detenerme ahí en algunos pedazos, algunos fragmentos, algunos versículos para ir explicando cosas acerca de Isaías 53. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Voy a seguir hablando porque voy a contarles una cosita. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, cuando fue azotado, cuando fue golpeado, dice otro de los evangelios que a él le arrancaron la barba. Cuando le clavaron la corona de espinas, las espinas eran tan grandes como 2 pulgadas más o menos, se enterraron en su piel e hicieron que se inflamara su cara. Su sangre brotaba por todo lado, y en el momento en que le infligieron el castigo de azotes, él, dice la Biblia, que le era hecha una sola llaga. Él estaba reventado de sangre por todo lado, de la ira, del odio que recibió de parte de Satanás a través de los hombres y de los hombres mismos que no entendieron el propósito de amor de él, que estaba pagando por nuestros pecados, que estaba rompiendo el acta de decretos que nos era contraria. Y en el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo veían en la cruz y decían, pobre hombre. Y lo que no sabíamos, todos, inclusive nosotros, era que Él estaba allí pagando por nuestros pecados. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice la Biblia que fue herido por nuestras rebeliones. Y son todas esas heridas que Él sufrió. Dice, y molido por nuestros pecados. Y cuando habla de herido por nuestras transgresiones, son todos esos actos externos que hacemos. Pero cuando dice molido, Él internamente fue también molido, golpeado por los pecados, por algo interno. Él lo hizo por lo que hay en el corazón y por lo externo que nosotros hemos hecho. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús fue castigado para que tú y yo hoy podamos disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice que por su llaga hemos sido curados o hemos sido sanados. Y cuando habla de por su llaga, no dice cuál sería la llaga, la que le hicieron acá, la que le hicieron acá. ¿En dónde? Él todo completo fue hecho una llaga. Jesús fue a la cruz y fue hecho completo una llaga. Y yo espero que tú, en los ojos de tu espíritu, en tu imaginación, en tu mente, tú lo puedas ver. Tú puedas ver lo que Jesús cargó por ti y por mí. Esos pecados que solo tú conoces, esas cosas que has hecho en lo oculto, que nadie sabe. Esas cosas que tú sabes que no están bien. Jesucristo fue a la cruz por eso. Por amor a ti y por amor a mí. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 7. Esto fue lo que Él sufrió. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo ferido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y cuando dice y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿cierto? Él fue muerto entre dos ladrones que merecían morir. Y dice más con los ricos fue su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Se refiere a que él iba a ser enterrado en la tumba de José de Arimatea, ¿cierto? Una persona prestante, cumpliendo las profecías de lo que aquí el profeta Isaías estaba hablando acerca de él. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Mire, escuche bien esto. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí quiero que veas lo siguiente. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús está cargando todos los pecados y el Padre tiene que quitar su rostro, porque cuando Jesús carga con todos los pecados, toda la ira de los juicios por el pecado cae sobre Jesús. Toda la ira. Y es por eso que Dios Padre, a través de Cristo Jesús, no está enojado contigo ni lo va a estar. Porque Jesús quitó toda la ira que merece los juicios dados por el pecado, porque el pecado da a luz la muerte. El pecado no es algo inocente. Las personas, a mí me da, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, me da misericordia a las personas que dicen, no, pues sí, pues yo ya tengo las consecuencias y a mí no me importa, yo hago las cosas. Wow, no hemos dimensionado las consecuencias eternas, las consecuencias espirituales que traen la transgresión de cómo Dios establece las cosas, porque en el momento en que nos salimos de la línea de Dios, el diablo no tiene misericordia. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y así lo que nosotros vemos en la cruz, lo que ocurrió allí, cómo lo golpearon y todo, así es que el diablo trata a la gente. Él no es bueno, el único bueno es el Padre, pero el Padre sabía que el único que podía soportar esto era su Hijo, que tenía la misma naturaleza de Él, que caminó aquí en la tierra. Por eso el Padre dice,
que se propuso inquebrantarlo, todo el enojo lo depositó sobre Jesús. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento crucificará a mi siervo, por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¡Wow! Porque el justo muere sin justa causa, por redimir a los injustos, nos hace a nosotros justos. Como Él paga, ¿cierto? Él clava en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, nos redime a nosotros. Son redenciones, comprar de vuelta por un precio. Él nos redimió, nos compró de vuelta, nos abraza nuevamente, porque el justo lo hizo por los injustos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Wow, y alguien podría decir, pero Jesús, ¿qué culpa tiene? Jesús sabía que por cuanto un hombre pecó, como dice Romanos, un hombre pecó, un hombre debía pagar. Dios desde el cielo no podía pagar esa deuda impagable, no podía pagar por el pago justo del pecado. Tenía que venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros. Y si uno pecó, que fue Adán, ¿cierto? Adán y Eva, la humanidad, pues uno levanta otra vez a la humanidad. Y quiero explicárselo de la siguiente forma. ¿Cuántos? Y me gusta utilizar este ejemplo porque es muy claro. ¿Cuántos de ustedes han ido a la luna? Yo creo que ninguno, salvo alguien de la NASA que me haya estado viendo. Pero, ¿cuántos de ustedes han ido a la luna? Nosotros no hemos ido a la luna. Pero un hombre pisó la luna. ¿Cierto? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Eso hace que los seres humanos como especie hayamos estado en la luna. Por cuanto uno lo hizo, todos lo hicimos. Asimismo, Jesús, el justo, pagó el precio por todos. Él pagó el precio por nosotros. Y dice la Biblia que ahora está sentado juntamente, ¿cierto? Que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Jesucristo abrió otra vez el paraíso en el cielo, como cuando le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y Él abrió otra vez el paraíso para que Él, estando allí, todos los que hemos confiado en Él, en su sacrificio de amor en la cruz, estemos en el paraíso. Mire, cuando todo el pecado de este mundo fue quitado después de Jesús, cuando Él paga en la cruz y muere, el poder de Dios vino sobre Él. El mundo entero se estremeció. En la muerte de la cruz que hoy conmemoramos, el mundo se sacudió completamente. Durante este tiempo de gran guerra espiritual, Jesús despojó a Satanás, porque yo quiero que usted vea lo que pasó en el espíritu. Nosotros en lo natural vemos a Jesús muriendo en la cruz, derramando toda su sangre, hecho una llaga, pegado en un madero, que ni siquiera el madero era pulido, era rústico, con la piel rozándole, sus heridas rozándole, ahí en el madero, ¿cierto? En desnudez, porque dicen algunos que ese pañal que le ponen es por pudor, pero en ese tiempo eran crucificados desnudos. Aleluya. Jesús se puede identificar con cualquier dolor que tú hayas sufrido en la vida, porque Él lo pagó por ti, para que tú no lo padezcas. Y nosotros vemos eso en lo natural, pero en lo espiritual se está desatando una batalla, en donde Jesucristo está teniendo la victoria sobre todo lo que el diablo hizo. Mire esto, el mundo entero se estremeció. Jesús despojó a Satanás y a sus demonios. Satanás desde el tiempo de Adán había sometido a los hombres bajo su autoridad. Pero Jesús, después de que muere, va al infierno y le quita al diablo las llaves del Hades y de la muerte, y triunfa sobre la autoridad y potestad de Satanás sobre el ser humano. Arranca la raíz de pecado del hombre para todo aquel que cree en Él. Arranca la naturaleza de pecado y le da una naturaleza de santidad como la que Él tiene, que viene del Padre. Colosenses 2, 13 al 15 nos lo deja ver de esta forma. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros
pecados. 14. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Aleluya, aleluya. ¿Sabe qué pasó? Dice algunas versiones de la Biblia que en su desfile victorioso, antiguamente cuando una nación conquistaba a otra, traía a la nación conquistada, la traía encadenada y todo el pueblo salía y ellos pasaban avergonzados en medio mientras todos daban gritos de victoria. Y eso fue lo que pasó en el cielo. Fue despojado el diablo, fue despojado los demonios de toda la autoridad y de la opresión que habían ejercido sobre el hombre. El diablo es un engañador, el diablo va a decirte siempre yo tengo poder sobre ti, pero Jesucristo en la cruz le quitó el poder sobre tu vida para que tú y yo ahora libremente podamos correr al amor de Jesús, podamos correr a Él y decirle: Jesús, entiendo el sacrificio de la cruz, yo quiero que hoy tú veas la cruz, que hoy tú puedas ver, transportarte 2000 años atrás y puedas ver a Jesús en la cruz obteniendo la victoria por ti, por mí, pagando por todos tus pecados, pagando por todas tus tristezas, pagando por todas tus depresiones, pagando por todas tus deudas, pagando por todo tu dolor, pagando por todo tu desánimo, pagando allí en la cruz todo lo que tú y yo merecíamos. Porque hay un acta de decretos contraria. Desde que tú naciste hay un acta. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Todos íbamos caminando al infierno, a la condenación eterna. Ninguno, por bueno que sea, porque la Biblia dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. Pues es gracia de Dios, es don de Dios, regalo gratuito. Es la salvación como a través de lo que Jesucristo ya hizo. Ninguno ha hecho esto. Nadie ha muerto por ti. Mira en todas las religiones del mundo, ninguno murió por ti y menos resucitó, que es lo que vamos a hablar el domingo. Yo quiero decirte que acerca de los eventos que ocurrieron en ese momento, en ese mundo conocido, cuando Jesús muere, pasa todo eso en lo natural, pero pasa todo esto en lo espiritual. Y cuando Jesús cierra sus ojos, eventos en la tierra ocurrieron que nos narra la Biblia. Tú y yo sabemos que Jesús dio su vida por nosotros. Quiero que también entiendas que Jesús nació para morir. No fue lo que ellos le hicieron, ay, pobrecito. No, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía, te tenía en mente a ti, me tenía en mente a mí, junto con toda la humanidad, de lo que Él iba a pagar por nosotros. Él sabía que iba a morir en la cruz. Jesús murió 2 veces en el Calvario, lo que les decía. Murió espiritualmente para darte ahora vida espiritual y murió en lo natural para que cuando tú partas de este mundo natural puedas ir a la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús muere, primero, el velo es roto en 2. ¿Cuál velo? El que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, de todos los demás, donde solo el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, podía presentarse ante la presencia de Dios. Marcos 15, versículos 37 al 38 dice así: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hasta abajo. Y me gusta lo que dice, se rasgó el velo desde arriba hasta abajo. ¿Quién rasgó el velo? Dios mismo rasgó el velo para que su presencia no solo estuviera en un lugar, sino que pudiera expandirse a los corazones de todos los seres humanos. Dios fue el que rasgó el velo. La forma en que tú y yo nos acercamos a Dios no es como a ti te parece, no es como a mí me parece, es como Dios dice. Y Él estableció que sea a través de Jesucristo, que a través de su muerte rasgó el velo para que la presencia de Dios ahora pueda venir a nuestras vidas. Lo segundo que pasó fue que también tembló. Voy a hablar solo 3 cosas, pasaron muchas más. Pero otra cosa que pasó es que tembló. Y Mateo 27, 51 narra el mismo suceso, pero agrega lo siguiente: en aquel momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. O sea, yo quiero que tú veas que en lo natural fue un evento sobrenatural. Pasó algo en ese momento que desestabilizó todo el mundo natural, pero eso obedecía a todo lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Porque lo que tú ves en lo natural obedece a algo que está ocurriendo en lo espiritual. Siempre. Porque las cosas que se ven, dice Hebreos, dice, las cosas que se ven fueron creadas de lo que no se ve.
También las tumbas fueron abiertas. Mire lo que ocurre. Aquí más adelante en el mismo Mateo 27, versos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando dice dormido, obviamente, la Biblia utiliza varias expresiones. Los que duermen, y habla de aquellos que dejan este cuerpo, que sus cuerpos quedan como dormidos en la tierra, y habla de la muerte. Dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Aleluya! Ellos en el momento resucitan y después van y empiezan a visitar a todas las personas. Los hombres ya no estaríamos separados nosotros de Dios. El velo del templo estaba rasgado, ¿cierto? Se rasgó. La tierra se estremeció cuando Jesús rompió las ligaduras de la muerte en el corazón de la tierra. Jesús venció a la muerte. Por eso es que ahora, por la obra de la cruz, me da confianza de que si Jesús resucitó, ¿por qué debemos tener temor a la muerte? ¿Por qué tememos morir? Cuando Jesús, dice la Biblia, venció a la muerte. Ahora, ¿qué simboliza para nosotros los creyentes la cruz? ¿Qué simboliza? La cruz es un lugar de perdón. En la cruz fue donde el Salvador derramó su amor y su vida para perdonarte a ti y perdonarme a mí. También es un lugar de reconciliación, donde Dios reconcilia a los hombres con Él y reconcilia a los hombres entre ellos mismos. Y ahí se forma la cruz. Dios nos reconcilia con Él, ¿cierto? Dios viene y hace que todos nosotros entremos en un espíritu de reconciliación, no de peleas, no de egoísmos, sino que todos en un mismo propósito buscándole a Él. Esa es la cruz. Por eso es que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. También la cruz es el lugar donde la victoria de Dios clavó nuestros pecados. Si tú tienes lucha con los pecados, mira la cruz. Mira la cruz y Jesús, tú venciste los pecados en mi vida y hoy te los entrego. Y tú debes estar corriendo a la cruz. De hecho, la Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, rompa todo egoísmo, ponga sus ojos en mí. Dice, tome su cruz. Tome su cruz, ¿para qué? Para crucificar allí todo el pecado, ¿cierto? Para correr a la cruz de Jesús y despojarse de todo pecado. Y dice, y sígame. Y seguirle continuo y constantemente. En la cruz es donde se pagó el juicio que merecíamos. El juicio, la condenación que el diablo te trae, que tú no eres capaz, de que tú no puedes, de que tú nunca vas a cambiar, fue clavado en la cruz. Y tú y yo debemos correr a la cruz. Jesús borró nuestra deuda para que gracias a su sangre derramada en esa cruz, nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. Gracias a la obra de la cruz, como decía Isaías 53, en el versículo 10, dice que Él, el Padre, decidió quebrantarlo, cargar sobre Él todo el pecado y desatar toda la ira, para que ahora el Padre no te vea con ojos de ira, sino con ojos de amor. A través de Jesús, el Padre ve a través de Jesús a la humanidad. Pero solo aquellos que reciben ese regalo de amor y corren a Él van a ver la salvación que Él ofrece. Porque Juan 17:3, en la oración de Jesús, Él mismo nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Miren, nosotros como cristianos no es que queremos ser los exclusivos y que nosotros sigue el resto del mundo. No, al contrario. Al contrario, queremos que todos corran a esta salvación. Pero que esta salvación no es como nosotros se nos ocurre, como yo pienso, buscando al uno, buscando al otro, haciendo esto, haciendo otro. No, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Dios es como Él dice que se debe hacer, porque Él mismo fue el que envió a Jesús, preparó a Jesús, ¿cierto? Para morir en una cruz y rescatarnos. Nosotros no nos podemos rescatar a nosotros mismos, ni con nuestros actos religiosos, ni con nuestras vanas repeticiones, ni con actos para tratar de agradar a Dios. No.
es a través de Jesús, a través de la cruz. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 22 al 24. Porque después de esto quiero invitarte a que cantemos una canción. Y esa canción habla de lo que ocurrió en la cruz. Y que tú puedas derramarle tu corazón, que hoy puedas correr a esa cruz. Si de pronto hay pecados en tu vida, corre a esa cruz. Si de pronto no has corrido al Señor, no sabías todo lo que estás aprendiendo hoy acerca de lo que Jesús hizo. El pecado ya no es el que te va a destruir. Dice la Biblia que el único pecado que tiene el mundo es en el no reconocer a Jesús, lo que Él hizo en la obra de la cruz, porque Él ya pagó por todos los pecados. Y hoy tú y yo podemos correr a esa cruz. Tanto no creyentes pueden hoy correr a esa cruz. Tanto las personas que pensaban conocer a Jesús, pero no en esta dimensión y decir, oh Jesús, gracias, hoy te entrego mi vida, puede correr a esa cruz. Nosotros como hijos de Dios podemos correr a esa cruz. Porque quiero decirte antes de leer este pasaje, que la cruz es un símbolo de amor y de reconciliación. En un momento estábamos en una batalla espiritual. Nosotros junto con mi esposa hemos experimentado liberaciones. Y liberaciones es cuando hay espíritus inmundos habitando en personas. Y cuando llega el amor de Dios, esos espíritus inmundos tienen que irse en el nombre de Jesús, porque Jesús los derrotó en la cruz. Y cuando estábamos hablando, estaba en una manifestación de un demonio, una persona, el demonio decía, esta persona es mía, yo la marqué, y nos mostró un tatuaje. Y ese tatuaje simbolizaba la entrega que esta persona le había hecho al demonio. Acuérdense que los demonios engañan, y fue por engaño, pero lo hizo, y ahí estaba el tatuaje. Y de repente vino de nuestro espíritu, de mi espíritu, y le dije, no, la sangre de Jesús tiene mayor poder, y la sangre de Cristo rompe todo el pacto en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar. Después de un tiempo, esta persona fue libre, salieron demonios de esta persona, y había una preocupación en mi corazón. Y yo le decía, ya, una cosa es cuando tú haces las cosas en ignorancia, ¿cierto? Pero otra cosa es que cuando ya sabes qué es lo que simboliza o lo que significa. Y yo estaba preocupado porque esta persona, cuando el demonio habla, pues manifiesta que ese tatuaje representa que esta persona le entregó su vida a ese demonio. Y yo le pregunto, ¿para ti qué quiere decir este tatuaje? ¿Qué causa en tu vida? Y me dijo esto, ese tatuaje para mí es el amor de Dios. ¿Qué representa ese tatuaje para ti? Y esta persona me dijo, este tatuaje para mí representa que no importa dónde yo haya estado, no importa qué haya hecho, Jesús me ama y me recibe como yo soy. Y eso es la cruz. La cruz representa que no importa cómo tú estés, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, que puedes correr a Él, porque el acta de decreto, lo que te condenaba, fue clavado en la cruz. Ahora yo quiero decirte, Jesús no está en esa cruz. Tú puedes correr a la cruz y dejar todo allí y no quedarte en la cruz. Tú tienes que avanzar. Acuérdate que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Hoy estamos hablando de lo que simboliza la cruz. Primero de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban y amenazaban con vengarse cuando sufría. Nueva Traducción Viviente. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga su justicia. Verso 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y yo quiero que tú veas la cruz. Te digo algo, déjame decirte lo siguiente, porque hay personas que dicen, no, yo estoy cargando esta enfermedad para la gloria de Dios. Y yo quiero decirte, la enfermedad no glorifica a Dios, porque Jesús murió en la cruz, pagó por todas tus enfermedades. ¿Cómo puedes darle gloria a Dios en medio de la enfermedad? Cuando tú llevas esa enfermedad a la cruz y te la quitas y la dejas en la cruz. Y dices, Jesús, yo sé que tú pagaste por mis enfermedades, por mis dolencias, por tu llaga yo soy sano, y yo te entrego esta enfermedad y recibo tu sanidad, recibo tu vida.
¿Cómo yo puedo glorificar a Dios cuando yo tengo un pecado oculto en mi vida, en mi corazón y que nadie sabe? Tú puedes ir a la cruz y decir: Jesús, aquí entrego todos estos pecados. Entrego mis pecados, entrego mis pasiones vergonzosas, entrego mis egoísmos, entrego todo lo que yo he pensado que está mal. Te entrego mi vida y ahora tomo tu vida. Resucito, porque después de la cruz viene la resurrección. Pero estamos quedando en la cruz. Hoy es el viernes donde se conmemora, se le dice Viernes Santo, donde se conmemora la crucifixión de Cristo. En esa cruz Jesús tuvo nuestra victoria. En esa cruz el diablo ya no tiene más gobierno sobre tu vida. En esa cruz, a través de lo que Él hizo en esa cruz, es que ahora la naturaleza de Dios puede venir a ser engendrada por nosotros a través de su sangre. Y yo te quiero invitar a que cantemos esta canción. Vamos a ponerla, princesita. Y vamos a cantar. Permita que esta canción te ministre. Ahí va a aparecer la letra. Y solo sumérgete en ese amor y que tú veas la cruz. En este momento, mientras cantas, que tú puedas ver la cruz. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Decláralo con tu boca, canta. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste vida? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí?
Y no quisiera terminar en esta mañana sin darte la hermosa oportunidad que yo tuve el 5 de mayo del 2001 de rendirle mi corazón a Jesús. Cuando entendí la obra de la cruz, la obra de amor, cuando entendí que Él pagó por todos mis pecados y que yo podía ser libre de una vida de atadura, libre de una vida que a veces odiaba, porque producía dolor a mi familia, porque producía dolor, pero porque tú te puedes ver muy feliz por fuera, pero solo tú sabes cuando te miras al espejo en las mañanas o en las noches, qué tanta motivación tienes de vivir. Solo tú lo sabes, nadie más lo sabe, Dios lo sabe. Y yo tuve la hermosa oportunidad, después de un tiempo de búsqueda sin entender muchas cosas, desde los 23 años hasta los 24 años, el 5 de mayo del 2001, en donde me encontré con Jesús, me encontré con su cruz. Y le dije: Jesús, si tú moriste en la cruz por mí, ¿cómo yo no voy a entregarte mi vida? Si tú me libraste del castigo eterno y tú me abres un camino, ¿cómo no voy a rendir mi corazón a ti? Y yo quiero brindarte esa oportunidad que yo tuve hace 19 años atrás, que tú hoy la tengas y que derrames tu corazón. Esta es una vida hermosa, apasionante. Conocer a Dios, recibir su perdón, reconciliarnos con Él y reconciliarnos entre todos. Y yo te voy a pedir el favor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, más con el corazón con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y este es el mensaje de la cruz, el mensaje de reconciliación con Dios. Por eso decimos, por eso son las iglesias. Y yo te pido, no critiques, no juzgues a las iglesias. En la iglesia se procura predicar la palabra de Dios. Quédate con eso. Quédate, cuando tú asistes y te congregas, busca a Dios, no mires a los hombres. Hoy entrega tu corazón a Jesús, corre esa cruz de amor, de perdón. Por eso estamos en la etapa de la gracia, donde Él nos recibe tal como somos. Dios no quiere que te limpies para acercarte. Como estás, acércate. Él te limpia. Él te muestra, Él te dice, Él te guía. Él te ama tanto que Él quiere venir a vivir en ti. Pero una cosa, entrega todos tus pecados en la cruz. Yo voy a guiarte en una oración. Y voy a marcar la pauta, pero te pido que tú lo repitas con todo tu corazón y lo confieses con tu boca. Y que tú ahí donde estás puedes decir: Señor Jesús, hoy te doy gracias por ese regalo de amor. Gracias por la cruz. Padre Celestial, hoy reconozco que Jesús es tu Hijo y que vino a la tierra por amor y que fue a la cruz. Y en esa cruz pagó por todos mis pecados. Por eso hoy hago una declaración pública y te pido perdón por mis pecados. Perdóname por haber vivido una vida alejado de ti. Pero a partir de hoy creo que mis pecados fueron clavados en esa cruz. Gracias, porque tu preciosa sangre me limpia y me lava de toda maldad. Te pido que a partir de hoy me llenes con tu Santo Espíritu y guíes cada paso de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Enséñame qué propósito tuviste cuando me creaste. Quiero caminar de tu mano. Ayúdame a caminar de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu perdón. Y enséñame a vivir una vida diferente. Hoy cualquier pacto que yo haya hecho con personas, con el mundo, aún con el diablo y sus demonios, es quebrantado por la sangre de Jesús. Y ahora tengo un pacto contigo, Padre, a través de la sangre de Jesús, que siempre existe y nunca deja de ser. Te doy gracias porque a partir de hoy tú eres mi Padre
y yo soy tu hijo y tú tienes cuidado de mí. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando tú haces esta oración de entrega, cuando recibes el amor de Dios, en ese momento dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos congregamos, nos reunimos, celebramos la presencia del Padre. Y como consecuencia de haber nacido de nuevo, de recibir a Jesús, de correr a la cruz y recibirle a Él, es que tú y yo somos familia por la sangre de Jesús. Yo te aconsejo, aún en medio de la cuarentena, ahora busca a Dios en qué iglesia o en qué familia Dios quiere que estés, porque en la familia nos cuidamos, nos guardamos, nos apacentamos, nos protegemos, oramos los unos por los otros. Y aunque ahorita nos toca de una forma virtual, lo importante es que cuando pase todo esto tú puedas congregarte con tus hermanos, conocer a tu familia, porque cuando conoces a tu familia, conoces el carácter y el amor de Dios a través de ellos. Yo te mando un abrazo gigante. Yo espero que esta oración la hayas hecho de todo tu corazón. Y te doy la bienvenida a la familia de la fe, a la familia del amor. No, recuerda, mañana vamos a estar compartiendo lo que fue la sepultura y muerte de Jesús, para después el domingo celebrar la resurrección. Mañana sábado es a las 6 de la tarde. Y el domingo vamos a tenerla a las 9 de la mañana. Y te recomiendo el domingo, separa un pedazo de pan como símbolo de la carne de Cristo y una copa, ¿cierto? Un jugo de uvas, puede ser un jugo de mora, algo que represente la sangre de Jesús. Y vamos a partir el pan y beber la copa todos juntos, como el Señor lo estableció hasta que Él venga en la cena que tuvo con sus discípulos. Te mando un abrazo grande, Señor te bendiga. Recuerda que estamos sintonizados. Si tienes alguna pregunta con respecto a lo que pasó, por favor, escríbenos por privado y todo, y entramos en contacto. Un abrazo gigante, bendiciones para todos. Les amamos.